Buen día, Giselle, encantado. Rubén Boschi, Lucy Pisni y Lucas Marinelli de Hola Estel. Rubén, muy buenos días. Hola Lucy, hola Hola Lucas. Giselle, Buen buen día. día. Bueno, un placer hablar con ustedes, yo los escucho siempre y me gusta Gracias. mucho el programa y la radio. Bueno, Muchas gracias. bueno, ¿cómo es este tema de las escuelas, Giselle? Bueno, en realidad yo empecé a trabajar recopilando la historia de las escuelas primarias en el CEDIE, que es el Centro de Documentación e Información Educativa, eh, pero bueno, es una base de historia. Hay quienes han escrito la historia de las escuelas ¿Mm? porque se han dedicado a investigar los archivos escolares, han conocido algunos protagonistas y bueno, hay gente que sí, que es historiadora y yo tengo mucho respeto por la gente que escribió la historia y que nosotros hemos podido acceder a esos archivos, como fue, por ejemplo, Gregorio Álvarez, también escribió Mario Raone, ¿Mm? y hay otros historiadores que son más contemporáneos, bueno, Arieta Javaro también, y ¿Mm? después hay otros que también son contemporáneos, que son, por ejemplo, Isidro Belver, Carlos Lator, es gente que se ha dedicado a eso. Yo no soy historiadora, yo en realidad soy periodista y docente, he dado clases en escuelas en una escuela de Zapala, con las materias de comunicación, y después en el centro de documentación me dediqué a investigar la base de historia, porque mandaban a pedir a veces de la gobernación, cuando el gobernador viajaba a algún acto, datos sobre, qué sé yo, la historia de la escuela de las ovejas de Butarranquil, y era muy poco lo que había, prácticamente nada. Entonces, no, bueno, voy a hacer un proyecto para escribir, que en algún momento lo empezamos con otra persona, después lo continué sola, eh, para escribir la historia de las escuelas, pensando que era algo en realidad más simple, bueno, eso puede llevar 6 meses. No, la historia de las escuelas de Neuquén no estaba en Neuquén, Claro. estaba en los inicios, el territorio está en Buenos Aires, está en los monitores, ¿Mm? y bueno, en realidad es una base abierta que eh, es dinámica porque hay que seguir alimentándola a la base, pero bueno, yo ya cumplí con mi tarea porque yo me jubilé. Entonces ahora me dedico a hablar de esa historia de las escuelas que a mí me apasiona y me emociona, porque hay historias realmente muy interesantes y muy sacrificadas de docentes que vinieron a Neuquén. Claro. Giselle, ¿hasta qué año pudiste documentar esa historia? Porque bien decís, hay que seguir alimentándola porque además se van creando nuevas escuelas y bueno, hay que seguir Claro. sumándolas al registro, ¿no? Bueno, yo lo que hice fue dedicarme a las escuelas más antiguas, porque es lo que se pierde, eso, se corre riesgo de perder esa historia. Ujú. Y entonces había que apurarse a tratar de recopilar, y que todavía faltan un montón de datos, porque lamentablemente yo no pude viajar a cada localidad para buscar los datos. Entonces lo hice con las herramientas que pude y que tenía a mano. Pero yo tengo datos de 1884, que es la primera escuela, y el primer maestro, que fue un maestro, y después, bueno, sí, yo he ido poniendo datos de casi todas las escuelas, pero hay escuelas, las más modernas, que no se han podido completar, porque tampoco, lamentablemente, desde hace unos años esta parte, no todas las escuelas hacen los libros históricos. Ujú. No escriben la historia. Y bueno, esto no es porque no lo sepan hacer, sino porque muchas veces no tienen tiempo O o no tienen no se interés. hace, sí, o no se conoce mucho la importancia que tiene el libro histórico en un archivo escolar. Claro.
También, bueno, hablar de las escuelas supongo que es hablar de los maestros y maestras que estuvieron en esas escuelas, ¿no? Un poco la historia de ellos. Exactamente. Mm. Sí, miren, nosotros ahí en el centro de documentación hicimos, por ejemplo, con los datos que habíamos escrito y publicado en las redes y en la base, hicimos un librito que tiene la historia de 10 maestros con cada escuela. Ujú. Elegimos 10 porque, bueno, hay muchísimos más, hay cientos de maestros, pero elegimos esos 10. Uno de ellos es Luis Beltrán, el maestro que fundó Picún Leu-Fu. Ujú. Y después tenemos otro libro que ese libro es digital, que también está muy interesante, que tiene, ya son huellas de la alfabetización, porque no solamente habla de maestros, habla de otras cosas, pero ese libro está terminado, pero no lo publicaron. Así que bueno, cuando lo publiquen, podemos hablar de ese libro. La primera escuela, si quieren, yo les cuento dónde estuvo. La escuela del Fortín. Ujú. Saben que hubo una escuela en un fortín militar en Neuquén. Ujú. Y ahí empezó la historia de la alfabetización en Neuquén. Estamos hablando de las escuelas primarias y públicas. Sí. Yo aclaro esto porque es importante. Había otras escuelas que no eran públicas ni no eran laicas. Ujú. Entonces, esto ubicado en un contexto histórico, en la década de 1880, es la década de la identidad nacional, de la inmigración y de los territorios. Ujú. Y había que cumplir un objetivo político que era integrar a los miembros de la sociedad civil en la Argentina, en el territorio, en el país. Ujú. Entonces, la educación para la presidencia de Roca fue un instrumento muy importante, porque eso le permitía a él llegar con la ley 1420, que se va a crear en 1884, ya creado el Consejo Nacional de Educación en 1881, saca la ley 1420, que es la educación común, gratuita, obligatoria y laica. Ujú. Y bueno, yo les hablaba de que quién fundó la escuela en el Fortín. La escuela en el Fortín estaba en el Fortín Ñorquín, en el norte, porque bueno, en el norte de la provincia es donde comienza la historia, ¿no? Claro. De Neuquén. Ujú. Y yo me animo a decir, después de haber leído y haber investigado tanto esto y haberlo conversado con otros historiadores, porque yo no soy historiadora, con historiadores, que la historia de Neuquén es la historia de las escuelas. Y la historia de las escuelas es la historia de Neuquén, porque Neuquén crece alrededor de las escuelas que se fueron fundando. Y esta escuela del Fortín Ñorquín es muy importante porque cuando la Escuela llega a Ñorquín, la escuela ya estaba funcionando. Él venía de Carmen de Patagones, con toda la administración central, y ahí venían algunos maestros también. Pero cuando llega a Codigüe, cerca de Las Lajas, había otro fuerte, el fuerte Codigüe, ahí muchos se enferman y muchos se vuelven. Es más, desde Carmen de Patagones ya quisieron volverse, no querían seguir. Ujú. En Codigüe llegaron enfermos, los maestros, la gente que venía con él en esa caravana, porque no estaban preparados, no tenían la ropa. El clima, si ahora es un clima difícil, con el viento, el frío, la nieve, imagínense en aquella época, sin caminos Ujú. y sin puentes. Claro. Entonces, bueno, y sin todas las comodidades que hay ahora. Acá todas las construcciones eran algunas de barro y otras de madera. Ujú. No había construcciones de ladrillo en esos lugares. Entonces, bueno, muchos decidieron volverse. Cuando Olascuaga sigue viaje a Ñorquín, porque la idea de él era fundar la capital en Panamá Huida y
hacer ahí la primera escuela. De hecho, él había pedido maestros para esa escuela, que renunciaron, no quisieron estar, no se adaptaron. Y en Ñorquín, cuando llega, encuentra que había una escuela funcionando. Y la escuela estaba dirigida por un cabo que se llamaba Pedro de Marchi, y el edificio funcionaba en una era de madera y paja. Un cabo del ejército. Un cabo del ejército daba clases, y don Gregorio Álvarez dice, por ejemplo, que fue el responsable de la enseñanza de 65 alumnos, de los cuales 55 aprendieron a leer y a escribir en ese periodo. Claro. Que fue del 84, porque esta escuela fue construida por el teniente primero Pedro Robert, y Pedro de Marchi era el maestro, o sea, era la persona, el idóneo, digamos, porque no era maestro, era un idóneo que daba clases. Cabos eran los de antes. Sí. Sí. Y bueno, a raíz de esto yo quiero hacer una aclaración acá, un paréntesis pequeño. Hubo gente que me preguntó que por qué en una base de historia de las escuelas nosotros hacemos referencia a esto, ¿no? Al tema del Fortín, de la escuela del Fortín, que si esto no es reivindicar la campaña del desierto, no. No te puedo creer, no te puedo creer que se cuestione eso. Sí. Sí, hay gente que me lo ha cuestionado. Yo lo que digo es, esto está en la historia, o sea, no hay un invento acá. Es la misma gente que descubrió que escribió la nueva currícula escolar. Debe ser. Esto está en la historia de la Argentina, está en las monitores de la educación. Ustedes pueden encontrar todos los informes que tienen un número de expediente. Hay una página que además yo lo cito porque todos los datos que yo tengo en la base tienen una página y tienen un número de monitor a donde se puede leer. Claro, claro. Y también lo cita Mario Raone, que fue un historiador, y lo cita Gregorio Álvarez. Bueno, esa escuela de El Fortín, cuando llega Olascuaga, se encuentra con esa escuela. Entonces él dice, bueno, ¿cómo empieza a averiguar, a ver cómo funciona la escuela? Empieza a ver, ¿no es cierto?, a los chicos, quiénes eran los alumnos de esa escuela, porque eso también hay que preguntárselo. Había aborígenes que eran alumnos de la escuela, y que nosotros, yo supongo, de hablar con algún historiador que le interesa, historiadora, ese tema, eran de la tribu de Currán, porque esa zona estaba Currán, y Currán se había ido, pero había dejado a su tribu. Él había huido, pero había dejado a la tribu. Entonces suponemos que muchos de esos alumnos no suponemos, sino eran aborígenes. Y también eran los hijos de la tropa del Fortín, porque tenían que estudiar en alguna parte. Bueno, se hizo esa escuela para que vayan incluso también algunos soldados que eran analfabetos. Giselle, entonces esa fue la primera escuela de Neuquén. Esa fue la primera escuela. La escuela funcionaba en El Fortín Ñorquín. Bien. Bueno, en esa escuela Olascuaga lo que ve es que el trato que tenía de Marchi con las niñas a él no le gustó. Él dice que no era el adecuado. Entonces, no especifica en el libro copiador qué es lo que vio o qué pasó. Eso no lo sabemos. Pero él especifica esto concretamente. Entonces, ¿qué hace? Lo saca de Marchi, de la escuela del Fortín, y pone en su lugar a una idónea que era Desideria Landestoy, que fue la primera directora de la escuela de Chosmalal. Entonces ahí viene la confusión, de que mucha gente dice, Desideria fue la primer maestra. No, el primer maestro fue el cabo de Marchi. Claro. Desideria vino, después lo reemplazó. Bien. Pero de Marchi estaba reconocido por el Consejo Nacional de Educación como preceptor a cargo de la escuela. Bueno, Olascuaga sigue su marcha, en lugar de ir a Campana Maguida, donde él pensaba
a ser la capital, sigue, se va más arriba, llega a Chosmalal, pero se lleva el modelamiento de la escuela y con él viaja Desideria Landestoy y la hermana, porque ellas vivían en Ñorquín, la familia de Desideria vivía en Ñorquín había otras familias, y había mucha cantidad de chilenos, mucho poblador chileno, y nosotros teníamos un analfabetismo del 80%, o sea, era muy alto el analfabetismo que había en el territorio de Neuquén. Y bueno, ahí en Chosmalal, él se va y funda la escuela de Chosmalal, que hoy la heredera de la escuela esa del Fortín es la escuela número 327 de Chosmalal. Y ahí Desideria Landestoy fue la primer directora y maestra, y saben, era idónea. ¿Y saben cuántos años tenía Desideria? No. Desideria tenía, cuando se hizo cargo de la escuela de Chosmalal, tenía 18 años. 18 años. Sí, era un adolescente prácticamente. Bueno. Y no tenía título docente porque no tenían, no habían venido los docentes diplomados de los que habla. No había instituto de formación docente todavía. No, por suerte. No Bueno, había. Giselle, hagamos una cosa. Pongamos el fin del capítulo acá, porque se nos terminó el tiempo, pero que quedamos comprometidos a aportar algún capítulo de la historia de las escuelas con cierta regularidad, si te interesa. Bueno, cómo no, sí, me encantaría. Bueno, perfecto, Me gustaría mucho. queda hecho el compromiso. Ahora lo va a arreglar nuestra productora para ver cómo organizamos esto, y vamos a ir dando a conocer entonces pantallazos de la historia de las escuelas neuquinas en el programa. Bueno, muchísimas ¿cómo no? gracias. Sí. Muchísimas gracias por gracias esto. a ustedes. Apasionante historia de las escuelas neuquinas. Muchas gracias. Así es. Gracias, apasionante. Giselle. Muchas gracias.